Hola, bienvenido a KBB Joyas. Hoy vamos a hacer una pulsera. Te voy a enseñar a hacer esta pulsera. Es doble. Si estás interesado en aprenderla, estás en el canal adecuado. Mi nombre es Katherine y acompáñame a ver cómo se hace esta pulsera. Hola, estos son los materiales que vamos a necesitar para nuestro nuevo proyecto del día de hoy. Vamos a ocupar cristal de este que es calibre número 2 milímetros, 2 tiras de color verde y 2 tiras de color amarillo. Vamos a necesitar un brochecito como este es un broche T y hilo nylon, 5 metros de hilo nylon. Este es de calibre número 25, es de los más delgaditos. 2 agujas como estas agujitas son de número 12, o las puedes pedir también como para Shakira, que es casi el mismo tamaño de orificio que tiene el cristal del número 2. Entonces nos va a ayudar mucho a que entre fácilmente y no se te atore y no se te vaya a quebrar las piezas. Acompáñame al video. Lo primero que puedes hacer es quemar aquí un poquito el nylon y estirarlo. De esa manera se adelgaza y tú ya puedes hacer que entre la aguja y cuidadosamente pasarla por el cuerpo del nylon. Una vez que ya hayas logrado meter tus 2 agujitas, vamos a colocar una de las partes del broche. Esta es una de las partes del broche. La voy a poner justo a la mitad del hilo. Si estamos utilizando 5 metros, lo vamos a poner al metro 2.5. Colocamos el broche y lo vamos a pasar 2 veces por el ojillo y enseguida le hacemos un nudo. Este es nuestro material de apoyo, una cajita y 2 pincitas como estas o mariposas. Nos van a ayudar a que, como lo tenemos que estirar mucho, que pueda permanecer tenso y no se nos mueva tanto el tejido. Aquí tengo los 2 colores de cristal que vamos a utilizar y lo primero que vamos a hacer es colocar 2 cristales amarillos de uno de los lados y 6 verdes. Y 2 cristales amarillos más. Para esto nos va a servir tener una telita o algún colchoncito ahí para que puedas encajar tu aguja. Del otro lado vamos a ensartar un cristal amarillo, 6 tono verde, y uno amarillo. Nos queda así, tenemos 2 de tono amarillo, que al final lo que queremos lograr es que al centro queden 3 amarillas, y tenemos 6 verdes, 2 amarillas, 6 verdes y una amarilla. Ahora vamos a tomar una de nuestras puntas y vamos a entrar por la amarilla y tomando únicamente 3 color verde. Ahí lo vamos a dejar un poquito. Toma tu otra aguja y vamos a entrar por los 2 amarillos y únicamente por 3 verdes. Voy a soltar un lado y estiramos. Ten cuidado aquí que no se te vaya a enredar el hilo, que no vaya a pasar por debajo ni nada, solamente estiramos. Y coloca tu pinza de nuevo. Soltamos el otro lado y vamos a apretar también. Bueno, vamos a jalar también. Aquí tenemos que ser cuidadosos de que el hilo no se nos vaya a voltear, como aquí que está por en medio. Lo voy a mover. Voy a pasar mi aguja porque se pasó por en medio.
Listo, así tiene que quedar, que no quede atravesado el hilo ni nada, y estiramos bien. Nos va a quedar algo así. Nos queda por la parte del medio los tonos amarillos y los verdes a las orillitas. Vamos a repetir este una vez más, pero ahora va a ser un poco más fácil porque solamente le vas a poner de un solo lado el cristal. Vamos a colocar 3 cristales verdes, 3 amarillos y otras 3 piecitas de verde. Estamos haciendo esto porque el ancho de nuestra pulsera va a ser de la medida de 9 cristales. Entonces, quito mi pinza, dejo pasar los cristales y colocamos enseguida la pinza de nuevo. Vamos a tomar la aguja del otro lado. Ten cuidado que no esté enredada y vamos a pasar por todos estos 9 cristalitos que acabamos de poner. Retiramos la pinza y hay que asegurar que no esté volteado, que no esté enredado, ni que esté pasado por el medio ni nada el hilo. Estiramos muy bien y colocamos de nuevo nuestra pinza. Vamos de nuevo, pero ahora vamos a hacer un ligero cambio. Vamos a colocar 2 verdes y en lugar de 3 amarillos van a ser 5 amarillos. Tomamos la aguja del lado contrario, del lado izquierdo, y vamos a pasar por dentro de todos los cristalitos. Vamos a repetir una más de estas. Vamos a repetir una vez más esta combinación, 2, 5 y 2. Como es mucho hilo, tenemos que irlo trabajando despacito. A medida que vamos creciendo con la pulsera, se va a ir haciendo más fácil esto. Vamos a hacer un cambio en la combinación. Colocamos solo una pieza verde, 3 amarillas, una verde y 3 amarillas. Estamos siguiendo un patrón de un modelo de pulsera que en la parte del centro tiene un tapetito como en forma de rombito. Entonces estamos siguiendo ese diseño.
Aquí tú puedes jugar con el diseño cambiándole la ubicación de las piezas y te puede dar un modelo diferente. La combinación nos quedó así. Vamos a repetirla 2 veces. Ahora vamos a colocar 3 amarillas, una verde, una amarilla, una verde y otras 3 amarillas. Así nos quedó la combinación. Si te fijas, estamos utilizando 9 cristales en cada vuelta. Y cada vuelta la vamos a repetir 2 veces. Vamos a colocar ahora 2 color amarillo, uno verde, uno amarillo, uno verde, otro amarillo, verde y 2 amarillos más. Así nos quedó la combinación. Vamos a repetirla, recuerda, 2 veces más. O sea, esta y una vez más.
Ahora vamos a colocar un cristal amarillo, un cristal verde, uno amarillo, uno verde, hasta formar los 9. Vamos 1 y 1. Así nos va a quedar la combinación. Vamos 1, 1 hasta formar los 9. Ahora me vine de este lado, no importa de qué lado lo hagas. ¿Te fijas cómo se va haciendo un triangulito? Eso es lo que vamos a hacer del otro lado también. Vamos a ir formando el triangulito. Colocamos uno verde primero ahora y vamos a ir de uno en uno hasta formar los 9. La diferencia con la pasada es que en esta estamos iniciando con el verde. Así nos queda la combinación. Vamos a repetirla una vez más. En este momento hemos llegado a la parte del centro de la figura. Si te fijas, aquí ya se ve un triángulo. Vamos a hacer el otro triángulo de este lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a seguir la combinación que ya tenemos previamente hecha. Continuamos esta combinación, enseguida esta y así vamos. Vamos a repetir este mismo proceso, esta parte más la que vamos a iniciar, hasta juntar una medida de 16 centímetros de largo.
Te dejo que trabajes tú solita en él. Una vez que ya llegamos al final y ya teníamos la medida deseada, vamos a quitar la cajita que nos había estado sirviendo y vamos a colocar solamente las últimas piezas que quedan aquí, que serían 3 verdes, bueno, 2 amarillas primero. Perdón, son 3 amarillas. Vamos a colocar 3 amarillas, 3 verdes. Colocamos 3 verdes, 2 amarillas, un brochecito. Por el broche vamos a pasar 2 veces. Una amarilla, 2 verdes. Vamos a recorrer la punta de la aguja lo más poquito que se pueda y pasamos por todas, incluyendo el broche también. Una vez que ya logramos pasar por todos estos, que este sería el final, vamos a quitar nuestras agujitas y vamos a hacer un nudo. O si puedes hacerlo directamente, si te quedó suficiente espacio, lo puedes hacer directamente con tu aguja. De este lado no me quedó el espacio, así que yo lo voy a hacer manual, sin aguja. Vamos a formar un nudito. Ahí está. Y otro nudo de este otro lado. Aquí sí que tengo la argollita, así que le voy a poner doble nudo de una vez. Listo. Ya que lo tenemos amarrado, y que tenemos el nudo de cada lado, vamos a cortar y quemar las puntas. Aquí le voy a agregar un nudo más. Cortamos y quemamos esta puntita. Listo, esto fue todo con la pulserita. La vamos a cerrar de esta manera. ¿Sí? También esta es ajustable, así que si tú no quieres ponerle el broche, continúa tejiendo hasta finalizar y juntas ambas puntas. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Este fue el resultado. Si quieres aprender también a hacer esta otra pulserita, te invito a que veas el otro video que tenemos, es un video pasado. Y también si quieres aprender a hacer esta pulsera, déjame en los comentarios que quieres aprender a hacerla y con todo gusto yo te la enseño. Te invito a que te suscribas al canal y si todavía no lo has hecho, dale click en la campanita para que te llegue toda la información cuando estamos subiendo nuevos videos. ¡Chao!